Si estás buscando un negocio rentable y creativo, considera el mundo de los cake toppers de papel. Con el aumento de los eventos personalizados y temáticos, este se ha convertido en uno de los negocios más rentables dentro del mundo de la papelería creativa. Este video es patrocinado por Skillshare, la nueva plataforma donde estaré ofreciendo clases online. Allí podrás encontrar un montón de clases, no sobre diseño solamente, sino encontrarás sobre marketing, video, en fin, es una plataforma muy completa que ahora también tiene clases en español. Y para seguir apoyando todo tu conocimiento creativo, en el link de la descripción vas a obtener un mes gratis de Skillshare y así puedes tomar mis clases de Aprende y Diseña Papelería Temática. Los cake toppers en su mayoría están hechos de papel, por ende son livianos y muy fácil de enviar por correos. Así que lo hace un negocio extremadamente rentable para trabajarlo de forma online. Para comenzar a emprender tu negocio de papelería creativa y personalizados, necesitas algunas herramientas básicas como impresora, una máquina de corte, papeles de muy buena calidad y sobre todo un software de diseño. Y hablando de software de diseños, lo más importante es que tengas las habilidades de diseño gráfico para poder realizar a lo que yo llamo troqueles digitales. Así que ahora te explicaré los pasos para que puedas diseñar un cake topper sencillo. Lo primero que debes de hacer es definir cuál va a ser la temática del evento. Si hablamos de un cumpleaños infantil, podríamos decir que vamos a celebrar un cumpleaños sobre Mario Bros. Y luego de esto, ¿qué vas a necesitar? Saber pues el nombre del festejado y la edad. Esto te ayudará muchísimo para entender qué puedes hacer en cuanto a diseño y de esta forma crear tu composición. Así que el paso número 1 será buscar la tipografía apropiada para tu evento. En este caso que seleccionamos la temática de Mario, lo que haré será entrar a una de las páginas más famosas de tipografía que se llama dafont.com y aquí podrá buscar alguna de las tipografías que podrían funcionar. Incluso voy a colocar en la misma página tal cual la palabra Mario para ver que ella puede entender cuando le coloque esto. Mira, encontré una tipografía que se llama Super Mario, literalmente. Entonces, esta funciona perfecto para hacer este ejemplo. Y la voy a instalar en mi computadora. Ya tú conocerás, dependiendo si tienes Mac o Windows, cómo será tu proceso para instalar la fuente en tu computadora. Ahora, ¿qué programa de diseño vamos a utilizar para diseñar este cake topper? Para este ejemplo voy a utilizar directamente el programa de Cricut que se llama Cricut Design Space, pero tú puedes utilizar el de tu preferencia. Solamente sigue los pasos tal cual te lo muestro en este video. Ok, lo primero que voy a hacer es agregar el texto. Ahora aquí en fuente le voy a dar a sistema y voy a buscar la tipografía Super Mario que fue la que acabo de agregar. De esta forma aquí nos queda la letra Felipe. Lo que haré ahora serán dos cosas. Para hacer este cake topper quiero manejar que cada uno pues sea individual. Entonces le voy a dar a desagrupar para quedarme con cada letra de forma individual. Esto es a propósito porque quiero que cada tipografía sea de un color. Para esto voy a buscar el logo de Super Mario para asegurarme de que voy a hacer la misma referencia. Y aquí, por ejemplo, empieza con rojo. Entonces voy a buscar el rojo. Después es el verde, el amarillo, el azul, después es verde otra vez y después le voy a volver a poner rojo. Súper. Y ahora cada una de las letras yo le voy a colocar una
Sombra. Una sombra, lo que le llamamos offset. Le doy acá y le puedo agregar la sombra. Aquí yo puedo decir qué tan grande quiero que sea. Realmente no necesito que sea muy grande. Y aquí la va a estar aplicando. Ya luego que haga la primera, todas van a quedar con el mismo tamaño del borde. Ahora voy a asegurarme de ponerlas un poquito más cerquita. Y ahora las voy a tomar todas y le voy a decir que me haga un solo offset. De esta forma, si se fijan, esta sombra de acá, voy a tomar todas estas y las voy a agrupar. Si oculto esto, puedo ver que me ha hecho una sombra alrededor de toda la tipografía. O sea que tengo esta por completo como una sombra aparte. Aquí en contorno, le voy a decir que me oculta toda la parte del centro porque solamente me interesa que sea un gran borde para que me sostenga las letras de arriba. Esto también va a ser de color negro, sin embargo yo lo voy a hacer de un negro distinto en el papel, por eso le voy a dejar aquí como un colorcito gris. Esta la voy a duplicar porque me gustaría hacer esta capa doble y a ese offset yo le voy a agregar otro adicional. Este lo voy a hacer un poquito más grueso. Algo más o menos así. Ya tengo lo que se llama una base de nombres con sombras. A esto le voy a agregar a un número, en este caso será el número 5 y lo voy a hacer así súper grande. Vamos a ver por acá. Yo quiero que me quede, lo voy a enviar hacia atrás, en organizar, enviar al fondo. Lo vamos a poner como por acá. Sí, como que lo vamos a agarrar por aquí. Y por aquí le vamos a poner un Mario que vamos a imprimir. Entonces voy a buscar en imágenes. A ver si alguna de las que yo haya cargado puedo ver aquí a Mario. Aquí estoy agregando una imagen, la dejo como compleja, le digo, esta está completamente sin fondo, aplicar y continuar, le digo que es una imagen de imprimir y cortar y de esa forma ya tengo también nuestro personaje que lo voy a colocar algo como por aquí, puede ser por acá, creo que quedaría muy bien. Este número 5 lo voy a hacer en color amarillo y le voy a hacer las sombras de distintos colores. La primera sombra que haré la pondré de color azul. A la sombra que hicimos le vamos a hacer otra sombra que pondremos en color rojo. La vamos a dejar así. Esta dijimos que será doble. Y pues aquí tenemos básicamente nuestro diseño listo para enviar a cortar. Ahora, si aún no te sientes cómodo sobre diseñar y crear este tipo de proyectos, pues te recomiendo que puedas utilizar diseños prelistos. Generalmente en internet puedes comprar plantillas que te servirán de base para crear cualquier estilo de K-Topper. Para esto te invito a que mires la membresía de este canal que se llama Jefa Creativa. Allí podrás encontrar un montón de plantillas, no solamente de K-Toppers, sino también de cajas, de diseños temáticos y demás, que serán la base para que puedas crear tus propias versiones. Encuentra todos los detalles de la membresía en la descripción de este video. Una vez que domines cómo vas a crear tus K-Toppers, es tiempo de promocionar tu negocio. Puedes vender tus diseños de forma en línea creando tu propia web o utilizando plataformas como Etsy. También una excelente opción es que puedas ofrecer tus servicios a pastelería o decoradores de eventos, que de esta forma puedas llegar a un acuerdo y pues tener un fijo o algo ya que será recurrente
para que puedas diseñar para ellos. Finalmente, el boca a boca. Asegúrate de crear unas redes sociales que puedan plasmar toda tu esencia creativa allí y que de esta forma las personas puedan buscar las referencias de tu trabajo y de esta forma contactar contigo para hacer esto de forma local. Especialízate en un área en específica. Por ejemplo, vas a crear cake toppers exclusivamente para bodas. O, en otro caso, podrías hacerlo solamente para baby showers o cumpleaños infantiles. Al momento de especializarte, las personas te tendrán aún más presente cuando tengan una actividad específica y pues puede ser la opción número 1 para ellos. El punto que sigue va de la mano con el anterior. Y es que debes de promocionarte dentro de ese nicho donde has seleccionado que quieres trabajar. Por ejemplo, si vas a trabajar con bodas, asiste a eventos que tengan que ver con toda esta planificación para que de esa forma las personas te tomen en cuenta al momento de hacer su compra. Otro factor muy importante es que debes de seleccionar materiales de calidad. Tu trabajo hablará por sí solo, así que de esa forma puedes asegurar tener un trabajo de óptimas condiciones. Algo fundamental es que puedas determinar tus precios en base a una buena materia prima, pero sobre todo que esté acorde a tu competencia. Si bien es cierto que no debes regalar tu trabajo, lo importante es que siempre tengas precios justos. Asimismo, puedes buscar alianzas estratégicas que te ayudarán a promocionarte en conjunto. Por ejemplo, si vas a trabajar con una pastelera o una decoradora de eventos, pueden unir sus fuerzas para que entre las tres puedan darse a conocer y promocionar así los servicios. El último punto es el más importante y creo que es fundamental sin importar en el negocio que estés. Emprender un negocio requiere de tiempo y esfuerzo, así que no te desanimes si en algún momento de temporada baja crees que las cosas no van a funcionar. Más bien aprovecha estos tiempos para perfeccionar tus técnicas y cada vez más ofrecer un servicio de mayor calidad. El negocio de los cake toppers puede ser una excelente forma de emprender para aquellos con habilidades de diseño y sobre todo con atención al detalle. Con la demanda creciente de los eventos personalizados, seguramente este negocio será muy rentable para ti. Aquí te dejo otro video que será de muchísima utilidad para que puedas crear papelería creativa.